Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Cindy Lucero Ortega Martínez. Yo soy especialista en urgencias médico-quirúrgicas. Soy egresada del Hospital Dr. Manuel G. González, que está aquí en la Ciudad de México. Y actualmente soy R4 de Toxicología Clínica en el Hospital Ángeles Lomas. Entonces, bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes para poder compartirles un poco acerca de la especialidad. Brevemente les diré que esta especialidad es relativamente nueva, pues los primeros datos son acerca del año 60, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dieron cuenta que pues, con los heridos que había, pues había que hacer otro tipo de procedimientos, otras técnicas, protocolos de traslado que realmente no se tenían como bien establecidos, ¿no? Y obviamente eso se veía en muchas pérdidas en recursos humanos. Entonces, después de eso fue que en Estados Unidos empezaron a como formar esta especialidad y posteriormente en otros países como Inglaterra. En México, la historia dice que después del sismo del 85 fue cuando empezaron aquí a formalizar la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas. Por lo mismo, porque pues obviamente con todos los heridos que había iban a los hospitales, pero los hospitales pues obviamente también había pérdidas humanas, ¿no? Y lo mismo, o sea, no había como protocolos de atención ni sabían acerca de los procedimientos que se debían de hacer. Entonces, la primera sede que fue aquí para la especialidad de urgencias médico-quirúrgicas fue en el Hospital General de México y en el Hospital Balbuena. Entonces, por eso es que se conoce Balbuena como la casa de urgencias aquí en México. En general, pues esos son como los datos históricos, ¿no? De cómo creció esta especialidad o se fundó. Después de eso, ya más hospitales fueron como capacitando a su personal para tener estos especialistas. Espero que la mayoría sepamos que dura 3 años, prácticamente todas las sedes. Por ahí hay unos rumorcillos de que va a durar 4 años, pero realmente eso no es nada oficial. Entonces, siempre y hasta ahorita va a ser de 3 años. Realmente sí es una de las especialidades que ofrece más plazas en el examen nacional de residencias. Es como, solo está por abajo de cirugía general, de medicina familiar y de medicina interna, pero sí está como dentro de las primeras 6 especialidades que ofrecen más plazas. Y pues un dato como interesante es que el año pasado, en el 2019, el puntaje mínimo fue de 60 y el máximo fue de 70. Entonces, para que las personas que estén interesadas pues vayan viendo qué es lo que necesitan. Esta especialidad realmente tienen muchas opciones para hacerlo. Yo creo que si ustedes están interesados en hacer esta y pues no saben dónde estudiarla, o sea, dónde hacer la residencia, primero pues chequen la ciudad, ¿no? Chequen la ciudad, chequen el tipo de hospital, chequen el tipo de población que llega a ese hospital y el tipo de padecimientos que atienden. Porque, por ejemplo, en hospitales a veces atienden más trauma. Ejemplo, Balbuena, ¿no? Balbuena pues ve mucho trauma y así, y saben mucho de eso, o sea, la verdad es que sí son buenos, ¿no? Y, por ejemplo, en mi hospital vimos mucho metabólico. Entonces, si ustedes ya tienen como un conocimiento exacto de qué es lo que ustedes quieren, pues enfóquense también en eso como para tener una decisión ya como más acertada. Eso es como el tip que yo les daría para escoger la sede. Y realmente es muy cierto lo que dicen, o sea, que no importa, o sea, el hospital, sino el residente, eso es muy cierto. Si ustedes son buenos residentes, donde sea. Solo también fíjense, pues sí, como los insumos, ¿no? O sea, si piden así como información, no, pues es que falta mucho medicamento, o por ejemplo no tenemos TAC, eso también te va a limitar un poquito. Entonces podría ayudarles a decidir sobre dónde hacer la residencia. Prácticamente la Secretaría de Salud hay en todos los estados. Aquí en la Ciudad de México, puse los que hay aquí en la Ciudad de México, que es el General de México, el Enrique Cabrera, el Belisario Domínguez, el G.A. González, el Juárez de México. Esos son los que son en la Ciudad de México, pero realmente pues hay en todos los estados, ¿no? Por parte del ISSSTE hay pocas sedes. ¿Le puedes dar algo? Que es el Adolfo López Mateos, el Ignacio Zaragoza, el 1 de octubre, y Valentín Gómez Farías. Ahí, no, si todos son esos del ISSSTE y del IMSS, pues prácticamente igual hay en todos los estados, y algunos estados tienen varios hospitales regionales y varias clínicas. Entonces, pues ya, yo creo que la mayoría son de aquí de la Ciudad de México, y si no, pues esa sería como igual otra forma de decidir dónde van a hacer su residencia médica.
Esas también son los otros estados donde hay sedes para hacer urgencias por parte del IMSS. Prácticamente todos, ¿no? Y bueno, vamos con las ventajas y desventajas de la especialidad. Yo creo que obviamente yo voy a hablar bien de la especialidad, a mí me encanta urgencias, pero la verdad es que se me hace muy padre porque en un escenario agudo, en un padecimiento, pues tú vas a ser capaz de tomar decisiones en agudo rápido y obviamente de hacer lo más correcto, ¿no? Entonces, después de tu preparación de 3 años, se supone o vamos a tener que dominar todo el conocimiento, los métodos y las técnicas que ya sean preventivas, diagnósticas o de tratamiento para la patología aguda que tenga el paciente. Es muy padre que cuando llega el paciente así con poquitos datos, te diga, es que empecé ayer, tengo esto, vea sus signos y tú ya tengas una impresión diagnóstica. Y esto es cada vez más fácil, obviamente, con la práctica médica. Y eso es muy padre, ¿no? Porque pocas especialidades hacen eso. O sea, hay unos que hacen una mega historia clínica y lo necesitan, pero nosotros, en nuestro ámbito, pues no. Tenemos que aprender a hacer eso. Otro de lo más importante, que en lo personal para mí es como lo principal, es que si tú le das una buena atención a tu paciente, puedes limitar el daño. Y si le das una buena atención, lo tratas bien, obviamente cambias el pronóstico de ese paciente. Entonces, yo creo que todos nos hemos encontrado o hemos, pues, sabido de algunas situaciones que conoces algo a un paciente y te dicen, es que me atendieron y me hicieron esto, o no me atendieron, y después les va peor, o sea, eso sí que enoja, ¿no? Entonces, si tú los tratas bien, cambias el pronóstico de un paciente y no sabes después cómo eso te hace sentir bien a ti mismo. Obviamente vas a aprender a hacer técnicas y procedimientos propios de la especialidad. En algunas sedes, o las que son como avaladas por el Politécnico Nacional, el título es urgencias médico-quirúrgicas. Y la parte quirúrgica la tiene porque hacemos procedimientos, por ejemplo, intubación, colocación de sonda endopleural, colocación de catéter venoso central. Ese tipo de procedimientos es el que le da esa parte y obviamente es lo que hacemos en un padecimiento agudo, entonces también dominarás esos procedimientos. Y lo que les decía, ¿no? Que aprenderás la capacidad de resolución en situaciones de estrés. Entonces aquí en urgencias siempre vas a estar así súper apurado, va a haber un día que no has dormido, no has comido nada, ya te regañaron y aún así tú tienes que dar como tu mejor impresión, ¿no? Tu mejor atención y todo. Y vas a aprender con el tiempo a controlarlo mejor. Entonces, eso igual, aparte de que como profesional te ayuda, creo que como persona también creces mucho. Esto del tiempo es oro, igual, ¿no? Lo que les decía, o sea, llega un paciente súper grave y en ese momento lo tienes que estabilizar. Entonces, ahí es cuando sabes que los minutos sí cuentan. Es importante. También desarrollarán su capacidad humanística y ética, porque a veces hay cuestiones o hay situaciones que tú no puedes entender cómo pasó eso, ¿no? Cómo llegó el paciente hasta ese momento. Entonces tienes que aprender o tienes practicar esa como capacidad de ser empático con los pacientes. Obviamente tienes que tener un alto grado de responsabilidad por el tipo de padecimientos que se manejan y por la inestabilidad de estos pacientes y liderazgo en el equipo de salud, porque vas a ser capaz. Tú eres la cabeza, tú vas a dirigir a tu equipo, a tus RMenos, a tus MIPS o a las enfermeras. Y entonces tú debes de saber decidir cuál es la mejor acción, ¿no? Administración del servicio de urgencias y conducción del equipo de salud, porque a veces también como residente pues ya te dejan a cargo de todos los pacientes hospitalizados o de todo el triage. Entonces, también con el tiempo desarrollas esa capacidad, ¿no? Ves a un paciente así, dices, este está grave, lo pasas y vas desarrollando como esa habilidad. También es muy bueno. Y la resiliencia, ¿no? Que yo creo que todos los médicos lo deberíamos tener, pero en urgencias es más. Siempre es un ambiente como que estás movido todo el tiempo, estás como muy, muy inestable en las emociones, en el tiempo, todos quieren que los atiendan, pero tú tienes que tener esa capacidad. Ahora vamos pues con el punto malo, ¿no? Las desventajas. Yo creo que realmente urgencias sí es como una de las especialidades más pesadas. No digo que no todas, o sea, que no sean algunas, que otras estén muy fáciles, pero realmente urgencias es pesado. Es pesado, pero si te gusta, o sea, la aguantas. Si ya fueron a prácticas profesionales, de estudiantes en los semestres, o sea, las van a aguantar sin problemas, porque te gusta el estrés de la situación, todo eso, pues te motiva a estar ahí, a hacerlo bien, a aprender más, ¿no?
Y principalmente los horarios. Hay hospitales que son muy exigentes, tienes un horario, obviamente entras muy temprano, si tu residente remasta y dice tienes que llegar más temprano, lo haces. Si tú ves que tu capacidad no te da como para conocer toda la sala a la hora de entrada, llegas antes y eso ya es como algo innato, ¿no? De que tú dices, no la armo, entro más temprano. Eso está feo, ¿no? Pero lo debes de hacer y es por tu bien. No tienes hora de salida, ¿sí? Porque acabas tus pendientes o ya ibas a salir y justo llegó un paciente grave, ¿no? Te quedas a atenderlo. Entonces, la verdad es que les voy a decir pues lo que es, ¿no? O sea, no vengo aquí a decirles mentiras. Realmente es para que ustedes decidan bien y obviamente la exposición a altos niveles de estrés, porque toda la gente cree que es prioridad. Sí, puede serlo, pero hay gente que es más prioridad, ¿no? Entonces hay que diferenciar eso. Te exigen, si no llegas temprano te regañan, si no estudiaste ese tema te regañan, tenías 10 temas y no leíste el último te regañan. Entonces tienes que aprender a manejarlo y yo creo que es muy importante que sepan que siempre se van a estar esforzando. O sea, no es que me valió y no hice nada, ¿no? O sea, no, o sea, estuve en mi servicio, hice esto, noté, me fui súper tarde, no comí. No leí porque de plano no me dio tiempo, pero todo eso te va acumulando como estrés y pues sí es feo, ¿no? La saturación del servicio, entonces pues igual, ¿no? Ya saben que siempre urgencias está lleno de gente, así siempre. Y en todos lados, o sea, hay instituciones donde pues sí hay menos, o en la privada, pero no, incluso en la privada, o sea, también hay mucha gente que incluso un dolor de garganta de hace 3 días te llegó a las 3 de la mañana porque hoy le dolió más y decidió ir, y porque cree que como le dolió más hoy es prioridad y va a pasar antes del dolor precordial, entonces pues sí, siempre está saturado. La presión asistencial pues es lo mismo que les estaba comentando, de que todos quieren como que al mismo tiempo los atiendas, les des prioridad, pues no es posible, y eso es como falta de educación de la población en general. Pero cuando ustedes, si son residentes de urgencias, ustedes tienen que ir educando a su población, ¿no? Para saber que ellos aprendan también a diferenciar una urgencia de lo que no es. Tendencia a trastornos depresivos o de ansiedad. Esto igual es muy importante porque la especialidad se cataloga como una de las principales para desarrollar estos trastornos, ¿no? Y sí, es súper común. Y tal vez ustedes ya conozcan a unos compañeros que toman un buen de cosas, que se sienten súper bajoneados, que los regañan y obviamente pues eso no te ayuda y es muy común. También tiene un alto índice de burnout, entonces pasa en todas las especialidades, pero por lo mismo de la complejidad de la especialidad, sí es como somos más propensos a presentarlo, ¿no? Estamos cansados, perdemos el interés, ya no queremos estudiar y esto sí es como muy, muy característico de cualquier residente, pero en urgencias todas las situaciones, todo el ámbito como que te predisponen más. Malos hábitos dietéticos definitivamente, o sea, no comes a tus horas, a veces no comes o comes lo que hay. Pues hay personas que son muy cuidadosas con su alimentación, pues esto ya es como más difícil, ¿no? Y obviamente interferencia con el ámbito familiar y social, como en todas las especialidades, pero les digo, o sea, la exigencia de esta especialidad sí te puede llegar a requerir como que dejes de ir a tu casa, que ya no tengas tiempo para salir, que sí quieras, pero pues tengo un buen de leer, entonces prefieres, ¿no? Haces una balanza. Ahora, les decía, ¿no? O sea, yo creo que si tú te gusta y entras a la especialidad, independientemente del hospital en el que estés, pues vas a terminar la residencia. ¿Te la puedes pasar mal? Sí, te la puedes pasar mal, pero en serio que cuando llega un paciente súper grave que se está muriendo, lo reanimas y sabes que lo hiciste bien, se siente padrísimo. O si también obviamente te va a afectar cuando alguien se murió, ¿no? Pero pues ya no estaba en tus manos. O si tú después llega ese momento en que lo manejaste y todo y luego al siguiente pase te dicen, ¿por qué no hiciste esto? Pues o sea, es normal porque estás aprendiendo, estás en una residencia. Lo malo es cuando no te enfocas y cuando no te dedicas a eso, a aprender, ¿no? A tus objetivos de la residencia. Pero les decía, o sea, si a ustedes de verdad les gusta, pues no creo que tengan problema. Solo es estar convencidos de que la residencia es difícil, de que ustedes la escogieron por estos motivos, de que el lugar lo escogieron por eso y de que es muy común que pase eso en la residencia, pero si a ustedes les gusta, lo van a aguantar. Ahora, después de urgencias, ya realmente se pueden hacer varias cosas y pues ahora que ya van a entrar a una especialidad, hay más cosas, ¿no? Antes decías, pues es urgenciólogo y la especialidad todavía es como catalogada como, entra a urgencias porque no es muy fácil, ¿no? No es fácil. O
sea, entrar a una especialidad sí puede llegar a ser fácil, pero mantenerte ahí no, está súper complicado. Yo conozco a personas que entraron a la residencia y se los juro, o sea, no sabemos cómo están ahí, pero qué padre, ¿no? Pero si están ahí, o sea, hay que esforzarnos y al terminar ya tenemos un buen de opciones, ¿no? Casi la más común es terapia intensiva, todos se van a hacer como intensivistas y es como haces 3 años de urgencias, te derivas y muchas sedes tienen urgenciólogos intensivistas y muy buenos. Toxicología clínica, obviamente les voy a hablar de esa, solo hay 2 sedes, es el Juárez y es el Hospital Ángeles, son 2 años, pero es una alta especialidad. Está urgencias pediátricas, que es en el Instituto Nacional de Pediatría, que es 2 años, perdón. Urgencias neurológicas, que es en el Instituto Nacional de Neurología. Urgencias obstétricas, que esta es como una terapia en emergencias obstétricas, que está en el Centro Médico La Raza, y es de 1 año nada más. El manejo integral del paciente quemado en estado crítico, que está en el INR, es un alto también, y medicina de reanimación, que está en el Hospital Balbuena, es de 1 año, y también es un alta, ¿no? Entonces tenemos varias opciones, aparte de que, pues obviamente pueden hacer maestrías, pueden hacer diplomados, hay diplomados en traslados aéreos, medicina de buceo, entonces sí hay muchas cosas que todavía pueden hacer aparte de urgencias, ¿no? Pero urgencias está muy padre, o sea, si ustedes deciden quedarse ahí, en serio, es como los motiva y los emociona. Y bueno, pues ¿qué tipo de pacientes o problemas se resuelven? Pues prácticamente como que les abordé varias situaciones, pero en urgencias, dependiendo de la sede, van a manejar ciertos grupos de pacientes, pero si no, o sea, ustedes van a poder manejar o debemos de manejar pediátricos, adultos mayores, adultos, ¿no? Y obviamente pues son pacientes que tienen patologías agudas que ponen en peligro la vida o la función de alguna parte del cuerpo. Vamos a ver, es muy frecuente que vemos pacientes politraumatizados o policontundidos, es así como pan de cada día, pacientes con descontrol metabólico, descompensaciones de patologías crónicas y también pacientes intoxicados, ¿no? Esto es como en general el tipo de población que nosotros vemos, pero les comentaba, o sea, siempre va a llegar la persona que me duele la garganta o tengo diarrea desde hace 2 semanas y entonces espero que todos hagamos ese ejercicio de educar a nuestra población y de diferenciar lo que es una urgencia y de la que no, para no saturar los servicios, porque eso igual está muy mal. En general sí son los pacientes que te llegan. Ahora, el área laboral, pues ya cuando salimos, pues todos queremos trabajar, ¿no? Entonces, pues ya sea que te vayas al área de hospitalización como médico adscrito en cualquier de los turnos que ofrezca la sede, área de valoración inicial, que son los médicos que están en el consultorio haciendo como el triage, el área de choque, que para mí es como lo más padre, son los pacientes más críticos, pero también los más difíciles, ¿no? O sea, tienes que estar pegada. La jefatura, obviamente, asistencia de subdirección, que también como arreglas todos esos problemillas que les estaba platicando. Puede ser médico de traslado en urgencias, hay compañías que se dedican a contratar médicos que trasladen urgencias en ambulancias también y contratan urgenciólogos, médicos de rescate, no los puse ahí, pero también pueden trabajar en eso. Y en la priva también pueden hacer procedimientos invasivos porque de repente te llaman y te dicen, oye, tengo un catéter central, hay que guiarlo. Entonces tú vas y cobras tu procedimiento y la verdad es que está bien pagado. Sí se hace, entonces solo es cuestión como de buscarle, ¿no? Bueno, creo que lo que seguía, sí, era lo que más me gusta de la especialidad. Personalmente lo que yo les decía era eso, de que si tú das una atención adecuada y sabes que estás haciendo bien las cosas, tú puedes cambiarle el pronóstico a una persona. Entonces, la persona a lo mejor sí llegó como 20,000 días después, porque quiso, pero pues no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, tu obligación en ese momento no es ya juzgarlo. O sea, sí te vas a enojar, ¿no? Que si empezó como hace 3 días porque vino ahorita y en la madrugada y llegó tan mal. No, o sea, ya no es nuestro trabajo juzgarlo, nuestro trabajo es tratarlo y si lo tratas bien, hay cosas que en serio pueden salir bastante bien y darles como pues ese estado de salud a ellos es maravilloso. Aparte de que sus familiares, hay gente que es muy agradecida, hay gente que no, pero la gente que es muy agradecida contigo y que valora y que se da cuenta que estuviste pegado ahí, que no te despegaste, que todo el tiempo estuviste informándole así, o sea, te lo agradece montones y eso es muy padre.
Y aparte, yo creo que todos nos gustaría que en algún momento, si nosotros o nuestro familiar llega a una sala de urgencias, no te va a gustar que lo atienda un interno. Aunque sea una gripa o algo así, te va a gustar, o tú vas a preferir que lo vea un especialista, ¿no? O si te enteraste que a tu familiar lo trataron mal o que le hicieron esto cuando llegó con un dolor precordial y ni siquiera un electro le tomaron, te vas a enojar. Y eso obviamente te hace cambiar a ti como persona. Eso es lo que más me gusta a mí. Y pues esa capacidad, ¿no? Es bien padre que es un caos la sala, hay mucha gente, hay mucho estrés y tú puedes entrar en calma y tomar decisiones correctas. Y eso lo vas aprendiendo. O sea, obviamente al principio igual y te da miedo o te equivocas, pero es normal, vas aprendiendo. Y entonces tener esa capacidad de ser un líder está padrísimo también. Entonces, espero que les guste, que si hay alguna persona en este momento interesada ahorita en urgencias médico-quirúrgicas, créanme que es una excelente opción. Hay mucho campo laboral. Desafortunadamente no en todas las salas de urgencias hay médicos urgenciólogos, debería de ser así, porque sí es muy diferente el enfoque que le da un internista, que es la mayoría de los que están en las salas, es muy diferente el enfoque que le da un internista al paciente cuando lo trata un urgenciólogo, y se van a dar cuenta, si es que rotan en esa área. Entonces, hay mucho campo laboral, ya vieron que sí se pueden derivar a varias como altas o subespecialidades, y si no, o sea, esa sensación de lo que les decía, tratar bien al paciente, cambiar su pronóstico, limitar el daño o devolverle sí incluso la vida, está padrísimo, ¿va? No sé si tengan alguna pregunta o quisieran saber algo más, alguna inquietud, algo que les hayan contado, así como un chisme. Entonces, creo que eso es todo. Ah, dime. Pero en el caso, por ejemplo, para el Hospital General González, hay como un periodo previo al ENAR para el procedimiento de poder, vamos a decir, de poder tomar como opción a ese hospital, como una preconvocatoria. Esa es mi duda, o sea, ¿cuándo sale? ¿Cómo se aplica? Sí, no hay preconvocatoria. La convocatoria es la general para residencias médicas. Me parece que esa sale como en agosto, pero no hay un proceso previo. Y de hecho, las entrevistas, o sea, la convocatoria sale para todas las especialidades al mismo tiempo, las especialidades de entrada directa, y van programando las entrevistas. Para urgencias son las últimas, que está muy mal. Pero son las últimas, o sea, de todos los especialistas que van a entrar al GIA, las de urgencias son las últimas entrevistas y te las van haciendo por noviembre, más o menos. Obviamente, si tú quieres ir a conocer el área, los residentes que están ahí te van a recibir, te van a enseñar, te van a dejar estar ahí en el área. Y yo creo que sí es algo que pueden hacer, ¿no? Si ustedes ya tienen como una opción así como de algún lugar al que quieran ir, o sea, acérquense. Entonces, como residentes, pues todos pasamos por ahí, todos tuvimos miedo. Todos, ay, no sé cómo va a estar el área, no sé cómo me traten, vayan un día y nadie les va a decir que no. Preséntense así con cualquier, oye, ¿dónde está el área de urgencias? Me gustaría aplicar para urgencias, ¿con qué residente o titular me puedo dirigir? Y no creo que alguien más bien te niegue esa como oportunidad. Y está muy bien, porque aparte de que ya te conocen, te ubican y todo, eso sí suma puntos.